Buenas tardes, estamos con el señor José Rossi. Él nos comentará un poco más sobre cómo fue la subida de precios en los alimentos como el azúcar, el pollo, y cómo esto afectó en el negocio que tiene con su esposa Evelyn, que es un restaurante de comida casera. Gracias por poder brindarnos esta entrevista. Hola, hijita, ¿cómo estás? No, es un gusto poder responder a tus preguntas, ¿no? Ok, comenzaremos con las preguntas. ¿Ok? ¿Cómo afectó a sus ventas la subida de precios de los productos? Bueno, por efecto de la subida en los precios del pollo y de otros insumos que se utilizan en la preparación de los alimentos, en general, digamos, en un promedio las ventas pueden haber disminuido en un 20%, ¿no? Ujú. Ok, la segunda pregunta. ¿Cómo reaccionan tus clientes al no encontrar los mismos precios que antes tenían a su disposición? Bueno, en promedio la demanda pues ha caído un poco, ¿no? Y lo que el restaurante ha hecho en todo caso es incrementar de manera mínima los precios de los platos, ¿no? O del menú, vamos a decir. Pero también se ha tenido que sacrificar un poco lo que es el margen de utilidad, ¿no? ¿No? Estamos en épocas difíciles, entonces, porque si se subía, digamos, a un precio mayor al cual está, la demanda iba a caer más todavía, ¿no? Entonces, digamos, se ha tenido que renunciar un poco a una gran parte de la utilidad. Claro. La Ujú. tercera pregunta. ¿Cuál fue lo más complicado al tener que preparar productos donde algunos ingredientes tenían el precio alto en el mercado? Bueno, de alguna manera se ha tenido que hacer una reestructuración, una reingeniería, digamos, en el sentido de preparar platos que tengan un componente menor en esa subida que ha habido en los precios de ciertos alimentos, ¿no? ¿No? Eso es un poco lo que se ha hecho, como te dije, ¿no? Y aparte de ello, pues una pequeña alza que hubo en los precios, ¿no? Pero más no se puede hacer tampoco, ¿no? Ujú. Claro. ¿Y cómo cree usted que debería reaccionar el gobierno ante el aumento del precio alimentario? Es un poco complicado el asunto, no es sencillo. Es más, el gobierno ha tomado algunas acciones, pero no ha tenido ni casi ningún efecto, ¿no? Dado de que esta alza en el precio del pollo y de ciertos insumos que, bueno, que utilizamos nosotros, por ejemplo, para la preparación de los platos, tienen un componente externo, ¿no? Y básicamente es por el tema del petróleo, de esa alza que ha habido considerable, que a su vez se ha debido pues a este conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Claro, Es usted, un poco complicado, ¿no? Lo que el gobierno, en lugar de haber dado esas medidas en las que incluía, por ejemplo, una exoneración del IGB, debería haber visto cómo apoyar sobre todo a la gente más necesitada, ¿no? A la gente que está en pobreza o en pobreza extrema, ¿no? comprendo. ¿Usted qué cree que debe hacer el gobierno para minimizar estos efectos? Como te dije, es un poco complicado en este momento, pero deberían aún así tener políticas, crear alguna política de subvención, sobre todo en el caso de los sectores más pobres que hay en el Perú, ¿no? Sobre todo a ellos, ¿no? Sobre todo a ellos. Ujú. ¿No? ¿Piensa Habría que diseñar algún mecanismo, pero que al final sea efectivo. Como te dije, esa exoneración en el IGB de ciertos productos no ha logrado casi nada, ¿no? Esa es la verdad. comprendo y piensa que se podrá recuperar cuando esta problemática finalice? Yo creo que es complicado,
es complicado porque esta subida, esta alza que ha habido en los precios, no solamente se ha dado acá en el Perú, sino a nivel mundial, y evidentemente depende mucho de factores externos en los cuales nosotros no tenemos un manejo, ¿no? Si el problema fuera por un tema interno, sería mucho más fácil poder solucionarlo, pero esto es algo que escapa a nosotros. No sabemos cuánto tiempo va a continuar el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, como te digo, hay una crisis mundial, ¿no? El gobierno en este sentido no tiene mayor responsabilidad. Lo que sí, como te dije, tendría que dar políticas más efectivas, sobre todo para ayudar y apoyar a la gente que está en pobreza extrema, ¿no? Que ellos son finalmente los que más sufren esta crisis, ¿no? Comprendo. ¿Usted cree que el restaurante Donny's estuvo pensando en cerrar por completo su negocio ante esta falta de crisis económica? Perdón, no te copié eso último. Estuvo pensando si el restaurante Donny's estuvo pensando en cerrar por completo su negocio ante esta falta de crisis económica. No se ha pensado eso en ningún momento. Siempre hay que ver la forma de poder salir adelante aún en las circunstancias complicadas, ¿no? De una u otra forma, obviamente hay restaurantes que no se dedican a la venta de comida casera. Esos son los que pueden sentir un poco más esta crisis, ellos como empresarios, porque de una u otra manera un menú pues es una comida mínima, ¿entiendes? Entonces la gente puede renunciar a otro tipo de comidas, puede renunciar a comprar ropa, por ejemplo, temporalmente, puede renunciar a hacer viajes a lo mejor, pero no va a renunciar a la comida, porque cuando hablamos sobre la comida hablamos de algo, de un consumo de algo que es de primera necesidad, ¿no? Claro, es algo muy esencial. Sí, sí, así es. Eso fue todo el día de hoy. Muchas gracias por la Ok, entrevista. gracias a ustedes, con todo gusto cuando ustedes quieran.